Lucas, capítulo 19, versos 41 al 48. Jesús estaba acercándose a Jerusalén, verso 41, y dice que Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo: ¿cómo quisiera hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen, te encierren por todos lados, te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar. ¿Por qué no aceptaste tu oportunidad de salvación? Luego Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían animales para los sacrificios. Les dijo: las Escrituras declaran, mi templo será una casa de oración. Qué hermosa esta palabra, la repito. Mi templo será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y después de eso, enseñó todos los días en el templo. Pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo, pero no se les ocurría nada porque el pueblo prestaba mucha atención a cada palabra que él decía. En otras palabras, qué hermoso cuando usted está haciendo algo de Dios, y acá Jesús estaba haciendo la misión de Dios, siempre va a haber alguien que va a decir algo, comentar algo o hasta planificar cosas en contra tuyo. Pero como lo que usted está haciendo es tan fuerte de Dios, nadie le va a estar prestando atención. Le va a estar prestando atención ¿a quién? Al que hace cosas para Dios. Amén. Qué hermoso cómo termina ahí. Muy bien, mis hermanos, quería estar hablando sobre este pasaje tan tremendo, estos dos incidentes donde Jesús llora por Jerusalén, entra a la ciudad. Usted sabe que Jerusalén era la capital. ¿Y quién estaba entrando en ese momento? Jesús, el rey prometido, el rey. Y usted sabe que cuando un rey entra a su pueblo, entra a su lugar, todo el pueblo sale a celebrarlo. ¿Es así o no? Y no solo todo el pueblo, sino que inclusive las autoridades principales son los que con mayor intensidad deberían salir a recibirlo. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando un presidente va y vuelve al país, viene, lo recibe, están todos los soldados? Me gusta cuando un presidente llega a un país y lo reciben y se le hacen todo el saludo, es el presidente, hay que honrarlo. En este caso Jesús estaba entrando a Jerusalén, era el rey, el prometido, el descendiente de David, y de pronto llega a la ciudad y hay un grupo de gente que lo recibe, pero hay otro grupo de gente que no lo recibe. Justamente el grupo de gente que tendría que estar más interesado en esa gran celebración de que Jesús estaba viendo, era era el grupo de gente que estaba mostrando la mayor oposición. Qué terrible, ¿no es cierto? Qué cosa tan dura, qué tremendo. Y uno dice, ¿a qué se debía esto? ¿A qué se debía esto? Jesús, ¿cuál era el llamado de Jesús? El llamado de Jesús era un arrepentimiento. ¿Amén? Una de las cosas, el mensaje principal de Jesús era arrepentidos porque el reino de Dios, ¿qué? Se había acercado. Mi hermano, en el reino de Dios, cuando uno no se arrepiente, ¿sabe qué es lo que pasa? Desarrolla lo opuesto. ¿El arrepentimiento qué es? ¿No? Me gusta porque el curso que nosotros damos para los nuevos miembros enseña que el arrepentimiento consta de dos cosas. Primero es sentir dolor
por el pecado, y la segunda acción es dar una vuelta de 180 grados y cambiar de actitud. Eso es el verdadero arrepentimiento. Me va siguiendo. El verdadero arrepentimiento consiste en sentir un dolor. El problema es que mucha gente se queda solo con el primer paso. Y entonces ahí es cuando viene el conflicto. Está arrepentido, siente dolor, pero no cambia. Entonces queda como en un círculo vicioso. Entonces, mi hermano, tarde o temprano se empieza a pagar ese arrepentimiento también. ¿Y sabe lo que comienza? Comienza el proceso de endurecimiento espiritual. Quiero decirles algo, el proceso de endurecimiento espiritual es uno de los más trágicos que puede pasarle a la iglesia, porque el proceso de endurecimiento espiritual primero te empieza a cegar la vista espiritual, empiezas a dejar de ver las cosas como Dios las ve y empiezas a ver las cosas como la ven los hombres. ¿Saben cuál es la excusa más grande que yo oigo, no solo fuera de la iglesia, tristemente lo oigo dentro de la iglesia? Bueno, nadie lo hace, yo tampoco lo voy a hacer. Cuando una persona llega a ese estado, es porque el proceso de endurecimiento espiritual se completó en tu vida. Nadie lo hace, yo tampoco lo hago. Amén. Entonces, mis hermanos, los procesos de endurecimiento espiritual siguen ocurriendo en el día de hoy. Siguen ocurriendo en el día de hoy. En ese momento, el proceso de endurecimiento espiritual se estaba cada día gestando más. Había gente que resistía a Jesús, había gente que se oponía a Jesús. Y acá acabamos de leer en el verso 47, que los principales sacerdotes y los maestros de la religiosa comenzaron a planificar directamente cómo matarlo, cómo sacárselo de encima. Mi hermano, yo quiero decirte algo, cuando nosotros llegamos al nivel, estamos llegando al mismo nivel que esta gente cuando nosotros nivelamos para abajo. Me estoy sacando a Jesús de mi corazón. Se fue el siervo y entró el jefe. Nadie lo hace, yo tampoco lo hago. Entonces, tu proceso de conversión, ¿sabes en qué se convierte? En un proceso de apostasía. ¿Sabe lo que es la apostasía? Es cuando empiezas a hacer lo opuesto a lo que la fe cristiana enseña. Entonces, nadie lo hace, yo sí voy a hacerlo. Esa debería ser la respuesta de uno que tiene el corazón de siervo. Pero cuando uno dice, nadie lo hace, y bueno, yo tampoco, o todos lo hacen mal, entonces yo me quedo. Mis hermanos, quiero decirle algo. Jesús lloró por Jerusalén. ¿Sabe por qué lloró por Jerusalén? Te voy a decir por qué. Porque Jesús, cuando te ve a ti, no solo ve a ti en este momento, hoy es 7 de abril del año 2019 a las 11:40. Él tiene la visión, en este caso mía, de Juan Sin, que nació el 22 de agosto del año 1964 a la 1 de la tarde de un sábado en la clínica de Lomas de Zamora en Buenos Aires, Argentina. Y también me está viendo a mí cuando yo tenga, no sé, 70, 80 años. Él puede ver todo eso. Si llego a los 70, a los 80, capaz que me vea a los 100, eso queda para él. Pero él puede ver toda esa perspectiva de tu vida. Entonces, ¿por qué Jesús se puso a llorar?
Te voy a decir por qué Jesús se puso a llorar. Porque en ese mismo momento, mientras estaba amando a Jerusalén, que era su ciudad, la ciudad que lo tenía que recibir, él estaba viendo en ese momento cómo en el año 66 las tropas romanas rodearon a Jerusalén, levantaron grillos alrededor de la ciudad, rompieron los muros, entraron y no dejaron literalmente piedra sobre piedra. Es decir, Jesús puede ver toda, te está viendo en este preciso instante toda la historia de tu vida. Ya está viendo prácticamente si vas a ser un fracasado espiritual o si vas a ser una persona que va a dar fruto y que va a dar 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Cómo te está viendo Jesús en este momento? ¿Está entrando y está viendo tu vida? ¿Está llorando por lo que estás haciendo? O Jesús puede decir, buen y fiel siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. ¿Puedes vivir y experimentar ya desde ahora ese gozo de tu Señor? ¿Estás trabajando tus talentos? ¿O cada vez que hay que invertir un talento, no? Porque invertir el talento es eso, ¿no? No lo hace nadie, yo tampoco lo hago. Usted ya está desinvirtiendo un talento. Entonces, yo quiero ir terminando, ¿no? Esta primera reflexión. ¿Lo estás viendo a Jesús entrando en tu vida? ¿Cómo lo estás recibiendo? ¿Cuál es la importancia, cuál es la centralidad que Cristo tiene en tu vida? Vamos a suponer, y perdóneme, vamos a suponer que Cristo está acá todos los domingos a las 10:30. ¿Estoy diciendo una verdad o estoy diciendo una cosa equivocada? Vamos a suponer, dije. Estoy diciendo una cosa equivocada. Cristo está acá cuando hay ¿cuántos reunidos? Entonces, si hay 2 o 3 y Cristo está acá, ¿cuál es la importancia de tu Cristo? Recuerde que el Rey se supone que es el último al que tenemos que recibir. Si tú eres el último en llegar, le sacaste el lugar a tu Cristo. Porque quiere decir que tú eres el más importante. No es Él. Cuando tú tienes una cita de trabajo, ¿cómo vas a la cita de trabajo? ¿Con los pantalones rotos? ¿Con el pelo desaliñado? ¿Cómo se prepara uno para una cita de trabajo? Le dicen tiene que estar a las 10:40 que lo van a entrevistar para ese trabajo y usted está a 10:15 ahí. Y resulta que tenemos una cita con Cristo y te quedas dormido. Hermano, perdón, ¿no? Yo hace un tiempo publiqué en el Facebook, algunos lo pusieron y le pusieron un like. Era un gato que estaba todo parado así contra la pared que no quería que lo viera nadie. Y había 2 perros que decían, no, perdón, los perros no decían, el gato decía, yo cuando no fui a la iglesia a la mañana, pero a la tarde fui al cumpleaños de Coquito y los pastores estaban ahí.
Yo siempre digo, ¿no? Y eso se lo digo a las personas que están ministrando acá a la iglesia. Lo digo porque pasa, Adriana me comentó, dice, dice, en mi trabajo la única excusa que para faltar es porque estoy enfermo, realmente. Pero yo puedo hablar, y lo digo esto en nombre de Adriana. Adriana, me acuerdo que Nicole nació un día jueves, y la hermana Chomi no me va a mentir, el domingo Adriana estaba tocando la guitarra acá en la iglesia. Tenía todas las excusas, y tenía la mejor de las excusas, y yo en un momento le dije, mirá, no hay problema, mamita, digo, quédate, y ella me dice, no, dice, yo quiero servir a mi Cristo. Entonces, yo sé dónde está la prioridad de Adriana, ¿no? Por eso me casé con ella. Y yo entonces digo, ¿dónde está tu prioridad, no es cierto? Hermano, cumpla con el propósito de Dios en su vida, amén. Quiero pasar rápidamente a la segunda parte, que era limpiar el templo. Usted sabe que, y yo no deja de sorprenderme esto, usted sabe que Jesús no fue la única vez que entró a un lugar, que entró al templo a sacar a los vendedores a los latigazos. ¿Sabía eso? Yo le voy a pedir a la hermana, Daniela, por favor, te voy a pedir, yo creo que no la puse esa pantalla, por eso te estoy pidiendo que me puedes poner Evangelio de Juan, capítulo 2, versos 13, versos por ahí, Juan 2, 13. Yo me quedé sorprendido cuando vi esto. En Juan 2, 13, dice que se acercaba la fecha de la celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Esto pasa inmediatamente después de las bodas de Caná. ¿Qué hizo en las bodas de Caná? Convirtió el agua en vino. Usted sabe que cuando convirtió el agua en vino fue el primer milagro y todavía Jesús no había comenzado su ministerio en forma oficial. Entonces, dice que fue a Jerusalén y vio en la zona del templo que había unos comerciantes que vendían ganado, ovejas y palomas para los sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y volteó las mesas. Y luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Y entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que dice, el celo por la casa de Dios me consumirá. Y quiero decirte algo, la verdadera traducción de esa frase, el celo por la casa de mi Dios me consumirá, la traducción literal sería, la preocupación por la casa de Dios será mi ruina. Esa sería la traducción directa, ¿no? La traducción directa. Y obviamente está repitiendo una palabra del Antiguo Testamento, un salmo de David, que es el Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume, es decir, lo consume a tal punto que lo arruina.
Y uno dice, pero ¿cómo? Es el mismo pasaje que el que acabamos de leer. Y parece el mismo pasaje, pero no es el mismo pasaje. Y lo escribió Juan, los otros apóstoles, los otros escritores, ¿no? Mateo, el apóstol Mateo, Marcos, que no, si bien no fue un apóstol, no fue uno de los 12, pero también escribió, Lucas, que tampoco fue uno de los 12, pero que era un historiador, y también escribieron sobre la segunda entrada, la segunda en el templo, la segunda, pero esta es la primera entrada cuando comienza su ministerio. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Jesús? Quiero decirte algo. ¿Sabes que Jesús tiene celo por esta casa? A Jesús le interesa también el edificio. Le interesa que el edificio esté bien, pero que esté bien ¿para qué? ¿Qué dice la segundo lugar? Mi casa es ¿qué? Es casa de oración. Es decir, tiene que ser el lugar donde nos encontramos con Dios. Tenemos que hablar con Dios acá. Tenemos que comunicarnos con Dios acá. ¿Me va siguiendo? No lo digo yo, Me encanta porque hay muchas iglesias que le han puesto el nombre casa de oración. De hecho, tengo unos amigos, mis compañeros de compañeros de estudio del Seminario Bautista en Houston. Ellos tienen una iglesia que se llama Casa de Oración, ¿no es cierto? Tengo una amistad con ellos. Obviamente estudiamos 5 años en el Seminario Bautista y de hecho Adriana los introdujo a uno al otro, se terminaron casando. Adriana tiene pero tiene un buen ojo, porque después a otro introdujo a otros 2, el pastor Oscar Cubillas, que está en España, introdujo a él y a otro y se casaron, ¿no? Así que tenemos una relación no solo de estudio, sino una relación de amistad muy profunda, porque Adriana, decía, este va a andar bien con esta, decía. No era una casamentera al estilo viejo, pero tiene ese don de ver, ¿no?, la cualidad de la persona, y esos son dones que da Dios, mis hermanos. Entonces tengo una profunda relación con ellos, y ellos tienen esa iglesia que se llama Casa de Oración. Mis hermanos, esto es propiedad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno pierde ese celo por trabajar en la casa de Dios, Jesús decía, ¿no? El celo por tu casa me consume. ¿Escuchaste bien? El celo por la casa de Dios me consumirá. Es decir, Jesús estaba tan pendiente del templo, tan pendiente de lo que había que hacer en el templo, que lo desgastaba física y emocionalmente. Y yo quiero decirte algo, y se lo digo a todos los que están trabajando dentro de la iglesia y a los que quieren trabajar dentro de la iglesia. El celo por la casa de Dios, sí, te va a consumir. Lo dicen con miedo algunos. El celo, el querer trabajar en la casa de Dios, sí, te va a consumir. ¿Por qué? Porque vas a tener que sacar cierto tiempo de tu free time y lo vas a tener que invertir en las cosas de Dios. Y ya los amenes están bajando en intensidad y en cantidad. Mi hermano, Jesús no tuvo ningún empacho en decirle a la multitud que el celo por la casa de Dios le sacaba fuerzas. Era la verdad. Hermano, ¿sabe lo que pasa? Cuando pierdes el celo por la casa de Dios, extrañamente te conviertes en un maestro espiritual.
Y uno dice, ¿cómo es eso, pastor? Sí, porque cuando uno pierde ese celo, esas ganas, esa intensidad de trabajar por Dios, empieza a ver todos los defectos, ¿no?, de las demás personas. Es automático. Cuando tú pierdes el foco de servir, agarras el foco de juzgar. Pasa en todos los ámbitos, ¿no? Ayer a la noche hablaba con mi hija y entonces tuvo un incidente en el trabajo y entonces ella me dijo, mira papá, yo me di cuenta de algo, mi hija Nicole, yo me di cuenta de algo, dice, yo me di cuenta que yo tengo que trabajar y enfocarme en lo que yo estoy haciendo y le dije, bueno hijita, le dije, con lágrimas aprendiste una lección. Y a veces Dios quiere que aprendas lecciones con lágrimas. Lo que pasa es que nosotros no queremos llorar en el reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando decía que no queremos madurar? Queremos ser bebés espirituales, y el bebé espiritual es como un bebé físico. Cuando llora quiere que lo atiendan, cuando llora quiere que el pastor venga y lo ponga así en los brazos y le diga, ay, pobrecito, pobrecito mi bebé, somebody hurt your feelings. Se ríe, hasta los niños se ríen. Perdón, tengo una mala noticia para ti. Trabajar, o mejor dicho, Jesús es un especialista en herir tus sentimientos. Gracias, hermana, lo voy a decir otra vez. Jesús es un especialista porque tus sentimientos no sirven para nada en el reino de Dios. ¿Me escuchaste bien? No sirven tus... no sé, no funciona el reino. El reino. Si Jesús hubiera trabajado, Jesús trabajaba con gente sentimental. Los discípulos en un principio eran muy sentimentales. Recuerde, y usted, una rápida visión, usted se da cuenta que se peleaban por ser quién era el mayor, quién iba a estar ahí a cargo. De pronto se apareció la madre de Juan y le dijo, mirá, Jesús, yo quiero que a Juancito le des el lugar a la derecha de tu reino y a Santiaguito la izquierda. ¿Saben por qué? Porque ellos habían entendido el reino de Dios como un lugar de posiciones de privilegio. Y quiero decirte algo, no existen las posiciones de privilegio. Cuanto más querés ir en el reino de Dios, más tenés que servir. Así funciona. Entonces, definitivamente el celo por la casa de Dios, hermanos, si no funciona, vas a ir en declive. En el Antiguo Testamento, ¿saben quiénes eran los que cuidaban el templo? Alguien por ahí mencionó y dijo, creo, los levitas. Y quiero decirte algo, esa es la verdad. Esa es la verdad. Los levitas, ¿saben quién eran los levitas? Eran la tribu de Leví, ¿no es cierto? Nadie más podía trabajar en el templo. ¿Por qué? Porque los levitas, ¿qué eran? Consagrados. Ahí alguien dijo, muy bien, y es consagrado. ¿Sabe lo que significa consagrado? Significa dedicado. Es decir, yo voy a trabajar y hacer eso solo con ese propósito. ¿Se da cuenta? Entonces, yo te voy a hacer una pregunta a ti. No me la tienes que contestar. ¿Eres un levita o una levita? ¿O eres un mercenario o mercenaria? ¿Sabe lo que es el mercenario? Es el que hace, a veces lo tomamos en un mal término, pero el mercenario es el que hace las cosas porque puede sacar un beneficio que puede ser económico o algo así. ¿Me va siguiendo, mi hermano? ¿Me va siguiendo? Entonces, quiero decirte algo. Mi clamor es que Dios levante un grupo de levitas acá. Esa es mi oración, que Dios levante un grupo de levitas. El levita, ¿sabe quién es? Es el que dice, yo soy parte de esta casa, de la casa de Dios.
yo voy a trabajar para el reino de Dios. En lo poco que voy a hacer, yo voy a trabajar, yo voy a hacer algo. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Porque hay un templo más importante, mis hermanos, que esta estructura física. Pablo dijo que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Me va siguiendo? 1 Corintios 6, 19. ¿El cuerpo qué es? El templo del Espíritu Santo. El verdadero templo, si bien podríamos decir que es un templo, el verdadero templo soy yo. Entonces, ¿qué encuentra Cristo cuando viene hacia ti? ¿Qué tiene que sacar Cristo de tu corazón? ¿Qué está estorbando en tu vida? ¿Qué tiene que hacer para que tú también seas un hombre y una mujer de oración? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por ahí te va a entrar y te va a dar algún latigazo espiritual. Benditos latigazos, mi hermano. Las verdaderas lecciones de Dios a veces son dolorosas, ¿no es cierto? ¿Sabe por qué me causa temor todo esto? Porque en Europa las grandes catedrales están vacías. Y yo no quiero que esto, me da pánico pensar que esto se pueda convertir en una catedral vacía. Entonces, mis hermanos, hay cosas que hay que limpiar en nuestras vidas. Hay que limpiar, y muchas de esas cosas están relacionadas con nuestro deseo de no sacrificarnos. Tengo una mala noticia. Vas a tener que sacrificarte. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 12, verso 1, que nosotros, ¿qué somos? El sacrificio vivo, santo y agradable. Perdón, lo digo de la vieja versión Reina Valera, que es la que me viene de memoria. ¿Eres un sacrificio vivo? ¿Eres un sacrificio vivo? ¿Eres una persona que está dispuesta a trabajar, a hacer cosas, a bendecir, a ayudar? ¿O eres... Perdóneme, usted sabe que lo que se sacrificaba eran ovejas, eran animales. Y no te rías de lo que voy a decir, pero ¿alguna vez viste cómo hay que matar a un puerco? ¿Usted sabe qué pasa cuando hay que matar a un puerco? ¿Qué hace el puerco? Se queda quietito así, ¿no? Se resiste hasta la última gota de sangre. Sí, yo una vez lo vi, una sola vez lo vi, me quedé sorprendido, nunca había visto, y yo hasta el día de hoy me acuerdo, porque era niño, y yo soy una persona, me crié en la ciudad, pero una vez me llevaron así a un campamento de familias, era en el medio del monte, y dice, bueno, vamos a comer puerco. Yo decía, bueno, está bien, entonces mira, acá está el puerco, y yo lo vi de pronto, ¡pum!, ¿no? Le pusieron el cuchillo, y se le salía la sangre, pero seguía ahí resistiendo, hasta que dejó de gritar, los que sacrifican ovejas, ¿saben qué? ¿Saben qué hacen? ¿Saben que la oveja sabe que la van a matar? La oveja, cuando la llevan al matadero, la oveja sabe que la van a matar. Y no hace ni dice nada.
Por eso Jesús dice que fue llevado como oveja al matadero. Por eso somos o debemos ser ovejas y no puercos espirituales. Gracias, hermana, lo voy a decir otra vez. Tenemos que ser ovejas y no puercos espirituales. Si te sientes puerco es tu problema, Algunos, ay, pastor, ¿cómo dice eso? Bueno, así, Por eso el puerco era un animal impuro. Aparte, ¿no?, de las enfermedades que podía. Pero tú decides, mi hermano. Tú decides si eres templo del Dios viviente o si eres lo otro. Hermanos, que cuando Cristo venga con nosotros, pueda encontrar, mi hermano, un sacrificio vivo, santo y agradable para Él. ¿Puede decir amén, mi hermano? Señor Dios, ahora